¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflicto del siglo XX. Acá pasando un verano muy particular, muy pesado, tanto como una guerra cotidiana. Bueno, ya estamos después de la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias inmediatas. Habíamos visto el juicio tribunal de Nuremberg y ahora vamos a ver su homólogo de Tokio. Claro. Aclaremos a los espectadores lo siguiente. Nosotros nos detenemos un poco en la inmediata posguerra, porque aquí ocurrieron cosas, en este periodo ocurrieron cosas muy importantes que están soslayadas en la historiografía. Normalmente hay que ir a buscarla. Y efectivamente, así como hablamos del proceso de Nuremberg, se hizo un proceso homólogo contra los jerarcas japoneses a posteriori. Recordemos, porque esto lo hemos hablado ya y no lo vamos a volver a explicar ahora, pero recordemos simplemente lo siguiente. El proceso de Tokio, no juicio, sino proceso de Tokio, adolece de las mismas falencias estructurales que el de Nuremberg. Primero y principal fue un juicio de los vencedores contra los vencidos, donde el vencedor, después de haberle impuesto una rendición incondicional al vencido, le tomó la doble actitud de fiscal y juez, por eso no existe el juez imparcial, y consecuentemente se produjo esto que se llama justicia del vencedor o falta de justicia. La segunda objeción estructural fue el que se fijaron delitos con aplicación retroactiva. Fundamentalmente los 4 principios que habían sido definidos por el Estatuto de Londres de agosto del 45, que eran guerra de agresión, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y conspiración contra la paz. Esto es simplemente enunciativo porque ya lo vimos en su momento. Sí. Y el tercer punto dentro de los vicios de legitimidad del proceso de Nuremberg y por ende el de Tokio fue la discrecionalidad de los acusadores, empezando por la violación del principio tu quoque, que ellos no tuvieron reciprocidad, juzgaron delitos de los vencidos que eran también delitos propios, pero a ellos no los inculparon. No cabe extenderse con algunas aclaraciones de diferencia importantes. La primera es que Estados Unidos tuvo un rol importantísimo en los procesos de Nuremberg. Fue quien puso toda la infraestructura, lo hemos hablado. Claro, y en Japón muchísimo más. Sí. En Japón fue todo. En Japón fue una armazón norteamericana total. O sea, aparte que a diferencia de Alemania, que estaba ocupada por 4 potencias, Japón estaba ocupado solamente por norteamericanos. Pero como siempre hacen norteamericanos, para legitimar su propia actitud, suman un montón de comparsas. Había 11 naciones: Australia, Canadá, China, Francia, India, Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos. Pero la voz cantante en realidad fue una norteamericanización del proceso. Hay que agregar algo acá muy importante, que es esto. Lo que vos dijiste del juicio del vencedor sobre el vencido y todo eso, y los principios que atenuaron, porque el juicio fue larguísimo, terminó recién en el año 48, duró mucho. Entonces, al durar mucho, ¿qué sucedió? Suavizaron algunas de las condiciones, y además el hombre que gobernaba, que era el gobernaba Japón, que lo gobernaba militar y políticamente Japón, era MacArthur. Y MacArthur tenía un doble conflicto. Uno ya lo había resuelto, el conflicto con el general Yamashita, que lo había echado de Filipinas en el 41, y que por supuesto él tenía la sangre en el ojo con la Yamashita. Por eso se ensañaron tanto con la muerte de Yamashita. Sí, el tribunal de Manila después lo vamos a ver. En otro tribunal de Manila, pero ya eso, digamos, le descargó la glándula a MacArthur, tenía la glándula descargada, ya venía descargado. Entonces fue más indulgente en Japón. Pero además de eso hay que agregar la indulgencia mayor, que es al emperador, porque se dieron cuenta que si tocaban la figura del emperador, Japón se convertía en un inmenso caos imposible de controlar y auspiciaba aproximadamente unos 100.000 muertos norteamericanos. 100.000 muertos norteamericanos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aclaremos esto. El proceso de Tokio
empezó el 3 de agosto del 46, es decir, cronológicamente los procesos de Nuremberg terminaron con las ejecuciones el 16 de octubre del 45 y los de Tokio habían empezado el 3 de agosto y terminaron el 12 de noviembre del 48, o sea, fueron siguientes y duraron más tiempo en comparación, ¿no? Fueron contra 25 procesados, ¿no? Jerarcas japoneses, claro, la mayoría no son conocidos, pero el proceso se estructuró con los mismos lineamientos que Nuremberg y con la misma estructura. Los norteamericanos asignaron fiscales, jueces, etcétera. Lo que vos decís es importante, porque una de las críticas que se hizo interaliada al proceso de Nuremberg fue que los titulares eran las 4 potencias. Entonces, para salvar esa formalidad legal, los norteamericanos involucraron a todos los que habían peleado en algún momento contra Japón. Estaba Países Bajos, estaba todo lugar donde llegaron los japoneses, todo lugar donde con una aclaración. Con la aclaración de que China había empezado la guerra con China en el año 37, o sea que encargaron también la romana con eso. Empezaron del año 37. 31 en realidad, dice, con un Manchuria. Yo lo comentaba, sobre todo con China. Agregaron Manchuria. Claro, comentaba con él, una diferencia importante de forma con el proceso de Nuremberg. El proceso de Nuremberg abarcaba como periodo de investigación desde el año 37 el protocolo Hosbach, que fue tomado como documento liminar de la guerra de agresión, año 37 hasta el fin de la guerra. En cambio, en Japón quedó elástico el comienzo, porque algunos no solamente lo retrotrajeron al incidente de Mukden de 1931, sino que se remontaron al siglo XVIII, porque estaba el Tratado de Shimonoseki, que era de 1894, que China en la primera guerra sino-japonesa perdió contra Japón, le entregó Taiwán, territorio, etc. Entonces se generó una confusión. ¿Por qué? Porque paralelamente al proceso de Tokio, en los países que habían estado ocupados por el Japón, se estaban haciendo múltiples juicios locales, mandando a la muerte a casi todos los ocupantes, y el proceso de Tokio se centró en 25 grandes jerarcas, pero después se continuó, y tengo el dato de que en total, solamente en Tokio, fueron procesados 5.700 japoneses, clase A y clase B. Los clase A eran los jerarcas mayores. Eran muy pocos, claro. Pero los clase B había multitudes. Claro, los clase B y C llegaron a ser 5.700. Claro, era multitud. Y en total hubo unas 1.000 ejecuciones, entre 920 y 980 de los inculpados en estas condiciones irregulares de procesos sin juicio. De los A, B y C, porque de la A son 7 nada más. Del resto Ahora, se nota, ¿no?, que es el perfil de MacArthur en todo, porque se persiguió especialmente a los grandes comandantes militares que habían estado en los distintos teatros de operación. Pero MacArthur tuvo, yo mencioné una cosa de MacArthur, no mencioné la otra, que además se ve en sus memorias, ¿no? Se ve en sus memorias. Es decir, MacArthur tuvo un conflicto con Roosevelt primero y después con Truman. Que hay un film de hace muchos años, y por supuesto el film es un film, no es un documental, en donde aparece MacArthur opinando, y cuando llega su opinión a Washington, Truman consulta con un gabinete que no se le ve la cara, está en sombras, un gabinete en sombras, de gente que habla, de funcionarios que hablan, pero no se les ve la cara, ¿no es cierto? Eso es, ahí tuvo un conflicto MacArthur, que finalmente terminó años después de Corea, años después de la guerra de Corea, con un arreglo en que lo nombraron supergerente de la General Motors, cuando lo defenestran de Corea. Sí, cuando lo defenestran de Corea, y como contrapiso le dan ese premio, que lo único que tenía que hacer era ir a cobrar a fin de mes. Los convirtieron en super ñoqui. Claro, eso sucedió. Aclaremos una cosa importante para los espectadores, es claro. Cuando Japón se rinde,
6 y 9 de agosto, las bombas atómicas, Hiroshima-Nagasaki. 15 de agosto, el anuncio de la rendición de Japón, el famoso discurso del emperador Hirohito. Y 2 de septiembre, la rendición formal en el acorazado Missouri, en la bahía de Tokio. Después, como vemos, ya en agosto del 46 empieza todo este montaje del juicio. Ahora, ¿qué ocurría? Inmediatamente en la posguerra, MacArthur es nombrado gobernador general de Japón, sin excluir la existencia del emperador, pero al cual el gobernador se imponía. Paradójicamente, se rescató la figura del shogun, que el shogun era efectivamente... MacArthur. El shogun era MacArthur. El shogun era MacArthur, claro, claro. El shogun era MacArthur. Como estaba la tradición japonesa de que durante varios periodos del imperio de Japón, el shogun había tenido una figura políticamente mucho más activa que el emperador. Es como el primer ministro. Claro, sí. hay que contar algo que siempre hay que repetirlo, porque la gente eso no lo sabe, porque no se pone a estudiar nadie la historia de Japón imperial. El emperador era una figura sagrada, para la cual había una religión que lo acompañaba, que es el shintoísmo. Era una figura sagrada porque se decía que míticamente descendía de la diosa del sol, de Amaterasu, que es la diosa de la creación, la manifestación de la creación en Japón, que descendía de ella. Ese mito fundacional de Japón encarnaba en el emperador, sigue encarnando en las distintas dinastías. Entonces no era estrictamente necesario que el emperador gobernase administrativamente el país, sino que bastaba que estuviera, era como una deidad. Era una deidad. Sí, su opinión era decisiva. Era además ¿no? El símbolo de lo que en japonés se traduce como esencia o identidad nacional. Sí, el era kokutai. El símbolo. Sí, el kokutai. Kokutai. Y entonces, ¿qué pasa? Esto es fundamental porque eso que venía de una tradición del shogunato y demás, sirvió, y menos mal que MacArthur se dio cuenta de eso, porque ese era el que se dio cuenta de eso, de que él se convertía en una especie de shogun, y pese a las irreverencias y todo, lograron que si el emperador hablaba, como el emperador, si bien no gobernaba administrativamente en largos periodos los emperadores, su opinión sí era decisiva. O sea, si el emperador decía, esto es así, la gente lo aceptaba. Y cuando se escuchó por primera vez la voz del emperador en todo Japón, que habló por radio, le pidieron las autoridades MacArthur le pidió que hablara por radio, ¿no es cierto? Y el emperador lo hizo, y además después hizo una gira por Japón, viajó también por Japón, pero habló por radio, y cuando habló por radio, la actitud en que lo escuchó toda la nación era de rodillas y con la cabeza inclinada hacia oriente, es decir, de rodillas, porque lo que él iba a decir es lo que se iba a hacer. Y efectivamente él pidió el cese de hostilidades de la América. Por eso logró ser pacífico. El discurso del emperador, tendríamos que dedicarle, fue patético. Sí, fue cuando patético. Él dice, frente al bombardeo, ya venía el bombardeo criminal a la ciudad japonesa, que fue más mortífero que las 2 bombas atómicas, pero cuando tiran las bombas atómicas, el emperador se dirige al pueblo, y me acuerdo, una de las frases fundamentales dice: un pueblo no puede morir. Y él exhorta, ahí es donde viene, dice, a soportar lo insoportable, a padecer lo impadecible, etcétera, porque exhorta. Entonces, la autoridad del emperador le sirve a MacArthur para disciplinar al pueblo. Porque esa vez habló el emperador en nombre del bullido, porque esas palabras que acabas de citar vienen del bullido. Soportar lo insoportable es el código del bullido, traducido, o sea, del guerrero. Perdona, un detalle importante. Hay que decir lo que significa bullido, si no, no sabes. Bulli es camino, y do, ¿no es cierto? Do, camino del guerrero, bulli es guerrero, y do es camino. Un detalle, que entre los cargos que se hicieron en Tokio y no en Nuremberg, estaba en que en Tokio no se imputó a las instituciones. En Nuremberg se había imputado como organización criminal a la SS, se imputó a la jefatura. Cuando se habían dado cuenta que legalmente era un Por eso te digo que hubo correcciones respecto a, como tenían ya la experiencia de Nuremberg, caliente, por supuesto que la tenían, terminó Nuremberg que empezó. Pero eso tuvo una doble explicación. Tuvo, por un lado,
la desubicación jurídica de poner en tela de juicio una institución, las Fuerzas Armadas, el comando de la Wehrmacht como institución involucrada. Sí. Y después el salvataje a que el emperador no fuese cuestionado, que es lo que vamos a ver después en el segundo bloque. Vamos de nuevo al juicio de Tokio. Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, International Military Trial for East, directamente creación de MacArthur. 24, ¿no? Fueron los 25, imputados, los de clase A, 25. Fíjense que los condenados a muerte, por supuesto, el primero es el mariscal Tojo, pero después el comandante de la Fuerza Aérea, Kenji Dorara, el ministro de Relaciones Exteriores, Koki Hirota, el ministro de Guerra, el comandante de Birmania, esto es directamente es una cuestión de venganza pero creo que le aplicaron el Kimura. El tema de crímenes contra la humanidad por las matanzas que hubo en Birmania, matanzas de guerra, pero matanzas al fin. Comandante de la Fuerza Expedicionaria de Filipinas, y después varias prisiones perpetuas. Algunos, como el gran almirante Nagano, murieron. Sí, y otros, curiosamente. 3 murieron durante el proceso formalmente de muerte natural. 2 se habían suicidado antes. Y antes se había suicidado el príncipe Konoye, que era un hombre de línea moderada, un hombre que había... Que hubiera salido, claro, el príncipe Fuminaro Konoye, que es importante decirlo, era el hombre precisamente que la lógica indicaba que iba a ser el ministro de la paz, no el ministro de la guerra, sino el ministro de la paz. Y sin embargo hace seppuku, creo, ¿no? Él se suicida con el seppuku, pero se suicida cuando se da cuenta de la condición de rendición incondicional. Claro, exacto. Que después, por las cosas del emperador. Perdona, recuerdo el libro de Hanson Baldwin, Los grandes errores de la guerra. Hanson Baldwin fue el comentarista militar estrella del New York Times. Escribió varios libros, escribió el famoso libro El precio del poder, pero tiene un libro que es recomendable, Los grandes errores de la guerra, que yo lo tenía en 2 versiones, una que hizo acá en la Biblioteca del Círculo Militar y otra que hizo una editorial simple. Y él, como norteamericano, habla, dice, de la gran impugnación a la política norteamericana cuando dice, pensar que nosotros, así habla en primera persona, los norteamericanos, nos negamos a aceptarle la rendición a Japón cuando Japón nos estaba pidiendo la rendición y le tiramos las 2 bombas atómicas a un país que nos estaba pidiendo la rendición y con los cuales estábamos negociando, ¿no? Ni hablar que la segunda bomba atómica fue en el interreño en que aprovecha entrar la Unión Soviética y a aprovechar el En realidad estaba dirigido a la Unión Soviética, las explosiones nucleares. Por eso los dos delegados que suben a la cubierta del Missouri a entrevistarse con Eisenhower y a firmar la rendición, el general... Con MacArthur. Sí, con MacArthur, claro. Con MacArthur. General Umetsu y el contraalmirante, ¿cómo se llama? Shigemura, ¿no? Shigemura civil, que era Hirota era el ministro de Relaciones Exteriores, que estaba con la galera, creo. Ese era Hirota. Que después lo juzgan y lo condenan a muerte. Sí, los 2 militares. Eso se les dio una larga condena, pero después, como se llama, hay que agregar que uno de ellos, a ver si ustedes se acuerdan el nombre, uno de ellos que fue condenado a 20 años de prisión, lo terminaron incorporando al nuevo gobierno que vino después de la guerra. Uno de ellos. Sí, Shigemitsu, ministro de Relaciones Exteriores, 7 años condenado. Pero prisión perpetua a Hiroshi Oshima, solo por ser embajador en el Tercer Reich. Sí. Como, digamos, favorecedor del eje. Creo que murió en la cárcel, ¿no? Oshima, ¿no? Hubo 3 que fallecieron en la cárcel, según los norteamericanos, de muerte natural. Koiso, Shiratori y Umetsu, que habían muerto de causa natural en la prisión. Los condenados en el proceso se encuentran enterrados en el santuario Yasukuni en Tokio. De algún modo son reivindicados con respeto. Por eso, porque el santuario Yasukuni en Tokio es el que creo que en algún programa he dicho yo, que está al lado del santuario de los 47 Ronin, o famosos 47 samuráis,
¿no? De la época de Edo, ¿no es cierto?, en que el señor de Asano los condena, que era un shogun, los condena, el maestro de ceremonia del shogun, lo condena a un samurái porque no conocía perfectamente la ceremonia, porque la ceremonia era complicadísima, y entonces el hombre se hace seppuku después de herirlo al ministro, y ahí viene la famosa leyenda, la historia, que se hizo mito, de los 47 samuráis que por defender el honor de su jefe, de su señor, prefirieron, para no despertar sospechas, reducirse a la miseria y a la ignominia, y cuando ya los tenían, dijeron estos no, volvieron y se vengaron y lo mataron al señor de Asano. Esa historia, que como se llama, que es interesante leerla en un libro de Borges, que la toma en realidad del libro de Mitford, que se llama Historia Universal de la Infamia, el libro, y el episodio se llama el incivil maestro de ceremonias Kotsuke no Tsuke, que es este episodio. Hay un santuario en Tokio que es de los 47 samuráis. Al lado hicieron, a partir del año 80 y pico, se hizo un nuevo santuario con los caídos también en importante. la guerra. Perdón, déjame terminar. Con los caídos en la guerra, todos los caídos en la guerra y los que no se habían rendido, terminaron, cuando murieron, canonizados, para usar una palabra que se entienda. Pero en el tercer bloque vamos a hablar del resultado y de incluso la controversia sobre la interpretación de Japón sobre el proceso de Tokio. No sé si vos querías redondear esto primero con respecto a las características. La que me parecía importante señalar es que, a diferencia de Nuremberg, acá no fueron inculpadas las instituciones, eran exclusivamente los hombres. Y además, como vos dijiste, la mayoría eran militares, era una venganza contra los militares derrotados. El proceso pivoteó, lo mismo que en Nuremberg, sobre el tratamiento de la población ocupada, el tratamiento de los prisioneros de guerra, y todas las violaciones que se habrían producido a la libertad de los pueblos ocupados. Temas que son muy controvertidos porque, como pasaba en Nuremberg, las acusaciones estaban basadas en testimonios. No había directiva, no había documentación. Me permiten, para redondear, pues nos estamos cediendo mucho. Aquí Mark Hastings dice, una frase dice todo: el tribunal militar juzgó crímenes cometidos contra blancos, porque los verdaderos crímenes de guerra lo cometieron los japoneses en Manchuria, en China y en Corea, y no les importó un pito a la prensa norteamericana lo que estaba ocurriendo en esos lugares. De procesos en China. Eran otras pérdidas. Pero otras pérdidas. Aunque aclaramos esto, que paralelamente y hasta mucho tiempo después, hubo y se autorizó tribunales locales que siguieron procesando y matando funcionarios japoneses en zonas ocupadas. Fuera de Japón. Bueno, en China fundamentalmente, en Corea, en Filipinas. Y en Manchuria. ¿No? Y en Manchuria sí directamente porque eran desconocidos como Estado, el Manchukuo. Pero para los aliados no contaba. No, eso no contaba. Continuamos en el segundo bloque. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Continuamos ahora con un punto álgido que es el tema del emperador Hirohito. Claro. Acá hay una diferencia importantísima. En Alemania, el Führer, el jefe de Estado, había muerto. Y consecuentemente se procesó a sus subordinados negándoles la defensa por el principio de la obediencia debida. Se le dijo, ustedes son responsables iguales, aunque el jefe máximo que le daba es la supuesta directiva de delito. Él, pagan ustedes. Claro, Ya que no pagó él, pagan ustedes. Y paradójicamente, en Japón se utilizó el criterio inverso para salvar al emperador, porque el emperador, que era el máximo responsable, estaba vivo. Eso tuvo un trasfondo que estaríamos 2 programas hablando de eso, ¿no? Pero la explicación, a ver si la sintetizo, es la siguiente. MacArthur se desempeñaba con una doble función. Era gobernador general de Japón y era a la vez el que digitaba todo el manejo del proceso de Tokio. Sí. ¿Quién se salvaba, quién no se salvaba, quién iba al frente, quién no? Manejaba el proceso. El problema interno en Japón. Claro. Y además tenía el problema de que él tenía que controlar y administrar el Estado japonés, que en ese momento estaba sometido a una hambruna que había sido provocada por los norteamericanos por el bombardeo estratégico criminal sobre las ciudades, que había dejado una hambruna en Japón que era imposible de sostener, porque la población japonesa ya en esa época se acercaba, si no a los 80, a los 90 o 100 millones. Sin contar los muertos, había pasado ya los 90 millones. ¿Cómo? Sin contar los muertos, había pasado los 90 millones. Si agregar los muertos, si no hubiera habido guerra, estaban arriba de 100, entonces, 110. Todo ese manejo de Eisenhower se zanjó con la necesidad de mantener la figura del emperador, porque si desaparecía la figura del emperador, la fidelidad de sus súbditos quedaba truncada. Él necesitaba, es decir, los japoneses tenían una veneración, como vos bien lo dijiste, no solamente patriótica, formal, como ciudadano, no, como reverencia al emperador. Y ahí se agitaba el concepto de la salvación. Eso lo dijo uno de los príncipes, uno de los hijos o miembros de la familia imperial, que dijo que el emperador no podía ser sometido porque el emperador era sinónimo de la identidad nacional de Japón. Era, o sea, era juzgar al Estado japonés, que era. Entonces, a raíz de eso se hace lo que sería en realidad una variante artificial. Se exonera al emperador. El emperador no es objeto de proceso, sino sus subordinados. Tanto el emperador como toda su familia, creo que hasta el 3.º, 4.º grado de vinculación sanguínea, quedaba exenta del proceso. Lo cual fue muy criticado desde el punto de vista jurídico, porque dentro de la lógica jurídica... Porque la lógica jurídica y la lógica estatal. Claro, la lógica jurídica. Eisenhower, perdón, siempre me equivoco, MacArthur, por consejo de algún sabio asesor, no todos eran sabios, o porque se le prendió la lamparita, se dio cuenta que si hacía eso, entraba en un túnel que no sabía cómo iba a terminar y que podía terminar en una catástrofe espantosa, porque el país quedaba acéfalo, espiritualmente acéfalo, políticamente acéfalo. O sea, no era un problema de Estado, sino de nación, porque el emperador no representaba al Estado, el Estado jurídico, sino que representaba a la patria en su dimensión más grande. Ahora, por eso era una religión. Él era el primer sacerdote de una religión, esto hay que entenderlo. Ahora, detalle importante. ¿Quién fue el fautor de eso? MacArthur tenía su mano derecha, que era un general de brigada, Bonner Fellers. Este hombre había sido su mano derecha desde la década del 20, 30, que MacArthur había sido gobernador de Filipinas.
De ahí que tenía atragantado la venganza por haber perdido la guerra de Filipinas y después el famoso episodio de Volveremos, el desembarcando, y el etcétera, juicio de etcétera. Yamashita. Y después la venganza contra Yamashita, que lo había derrotado. Pero leí bastante, me llamó la atención, ¿quién era este Bonner Feller? Si una brevísima, habría mucho para decir. Este tipo parece que era muy bien ubicado, era cuáquero de religión. Y un tipo muy integrado y muy respetuoso de las tradiciones japonesas. Él había leído incluso obras ahí está la Madre Borrego. Sí. Una de las obras de un tipo muy poco conocido, Lafcadio Hearns. Claro, que era yo no lo nombré porque me pareció un greco-irlandés, un sí. tipo nacido en 1800 y pico, sí. nacido en Grecia, de madre griega y padre irlandés, sí. emigrado a Estados Unidos. Luego a las Antillas y finalmente a Japón. Sí, claro. Y finalmente se casa con la japonesa. Claro. Yo conozco bien, yo le tengo todas las obras de Lafcadio. Por eso, sí. déjame ver. Estando en Estados Unidos, tomó un odio bastante visceral contra la cultura norteamericana y escribió mucho, estaba especializado en Medio Oriente. Sí. Lo trasladan como periodista a Tokio y ahí él se enraiza, se casa con una japonesa, aprende japonés. Él era profesor de inglés en Japón. Se convierte en japonés. Se convierte, verdad, toma un nombre japonés. Lo que vos decís de Estados Unidos, él estuvo, como se llama, en California, donde tiene una obra sobre California, sí, sí. Y abandona Estados Unidos y se va provisoriamente a vivir en las Antillas. Tiene una obrita sobre las Antillas. Sí, sí. Y finalmente, casándose, va a Japón, consigue, y en Japón se casa con una japonesa. Tiene 4 hijos. Sí, exactamente. Se convierte en japonés. Consigue lo que es muy rara vez consigue un occidental, convertirse en ciudadano japonés. Es ciudadano japonés, pasa a ser japonés, sí, sí, sí. ¿no es cierto? Y ahí empieza a escribir una serie de obras que se llaman El romance de la Vía Láctea, Kwaidan, Kokoro, Vida interior de Japón. Libros tiene. Sí, sí, exactamente, por los campos de Buda. Es decir, escribió una cantidad enorme El romance de la Vía Láctea, escribió una cantidad enorme de obras por eso, que explican ese Japón interior. Sí, él apunta al Japón interior, el Japón y por es el eso, gran difusor en Occidente, claro, junto con volvamos entonces al hecho. MacArthur estaba bastante influenciado por este Bonner Fellers, que a su vez había bebido en las ideas de Doe. Es importante porque después de la historia de Bonner Fellers, él renuncia y se retira en el año 46, se junta con el grupo militar de los generales coroneles Valle y Chenol, que son los que fundan la John Birch Society, y empieza a denunciar la conspiración de la Segunda Guerra Mundial. Y hace declaraciones y se suma a toda la crítica de la John Birch, porque él descubre, estando en Japón, que primero lo asesora a MacArthur, porque con el comienzo de la Guerra Fría, MacArthur, desde ese punto de vista, se ubica bien en el peligro comunista, veía que Estados Unidos perdía su ascendencia en China. Incluso la sociedad John Birch se llama así porque John Birch había sido un hombre militar y de la inteligencia norteamericana que había operado en China. Sí. Y en las postrimerías de la guerra, creo que en marzo, abril, lo agarra un comando chino y lo asesina. Porque lo detienen en una parada de camino y pese a que eran aliados, que los norteamericanos estaban ayudándolo a los chinos, desde el general Stilwell y compañía, lo detienen, le exigen que entregue las armas y el tipo como militar se niega a entregarlo. Lo agarran, lo procesan, lo fusilan allí mismo, trajo todo un incidente, pero Estados Unidos lo dejó pasar. Pero posteriormente se plantea el problema de que Estados Unidos perdía a China. Era cuando Chiang Kai-shek en el año 49 tiene que emigrar a Taiwán, a la isla de Formosa. Entonces, todo eso que se veía venir, así como lo empiezan a descubrir los norteamericanos en Europa, lo descubre MacArthur en el Lejano Oriente.
Por eso la influencia en la guerra de Corea, sí, de este Fellers, y sí, después lo de Benestra. Pero lo importante de este hombre es que es realmente la influencia benéfica que tuvo, no solo sobre MacArthur, sino sobre la relación de MacArthur con el poder político. Con el poder político. Porque el poder político en Washington no lo podía soslayar MacArthur porque estaba por encima de él. Se le atribuye a él, llamémosle, la sabiduría política que aplica MacArthur, de que no se transforma de un ocupante impietoso, un militar bravucón. Que quería imponer el béisbol. Dijo, ahora con el béisbol y todos los deportes americanos, el Japón va a cambiar. Y este hombre le dijo, no se equivoque. Claro, este fue el que le advirtió sobre la mentalidad japonesa. Son miles de años de tradición, ¿usted cree que lo va a cambiar en un año o dos enseñando con el béisbol? Y fue el artífice, y MacArthur por lo menos le prestó atención a lo que después iba a ser la alianza Japón-Estados Unidos, que se mantiene hasta hoy. ¿Por qué? Porque las primeras directivas que da MacArthur eran con respecto a la desindustrialización de China, una especie de plan Morgenthau aplicado a Japón, que Japón no podía desarrollar sus industrias y todo. Y primero tiene que frenarse porque ve que si no se muere toda la población. Claro, no tenían alimentos, no tenían medicinas, no tenían la infraestructura mínima, tenían que reconstruir el Japón y como es sabido, todas las reconstrucciones suponen un gran negocio. Eso es lo que está diciendo hoy en día el magnate inmobiliario Trump, ¿no? Que se quiere prender al negocio de la reconstrucción de Gaza, que ellos mismos, junto con los israelíes, destruyeron. Pero no quieren perder. Dice, yo quiero construir ahí. Sí. En Italia hicieron lo mismo, destruyeron la red de caminos de Mussolini, que había sido precursor en la década del 20, y después de la guerra lo reemplazaron por autopistas con peaje manejadas por empresas norteamericanas. Sí, exactamente. Y en Alemania las Autobahn y las empresas alemanas fueron compelidas a aceptar de buena voluntad capital norteamericano. O sea, destruir para apoderarse de ello. Sí, exactamente. Pero no fuimos lejos. Este comentario venía acerca de... Además, Fellers coordinó los testimonios de los distintos jefes militares y políticos japoneses que también querían exonerar al emperador por razones obvias. Entonces permitió que tuvieran ese No, se ofrecían ellos, ese era el escudo del emperador. Claro. Se habían ofrecido sus vidas a los kamikazes y todo eso, ¿cómo no le iban a ofrecer ellos? Decían que nos maten 1000 veces a nosotros antes que toquen al emperador. Me olvidé de decir lo más importante. Esto es fundamental. Imbuido de esta mentalidad japonesa, es Bonner Fellers el que hace el trabajo, podríamos decir trabajo sucio pero honroso, de convencer a los propios inculpados japoneses de que no invoquen órdenes superiores, sino que las asuman ellos por el honor de defender al emperador. Y los propios acusados se autoinculpan para defender al emperador. Un heroísmo. Ese paso que dio este hombre, es lo que menos le costó, porque estaban todos dispuestos a hacerlo. Claro. De Toyo del mariscal Toyo para abajo, todos estaban dispuestos a hacerlo. A diferencia de Nuremberg, donde se buscaba demonizar, en realidad se demonizar no solamente a la jerarquía, sino al pueblo alemán, porque no nos olvidemos que la mentalidad era la culpa. Ruth Benedict no había escrito ya también, y no había aconsejado también. De que hay que mantener al emperador. Exactamente. O sea, también hay una mujer en esto muy importante. Lo que pasa es que antropóloga. La antropóloga, claro, tiene el libro ese, El Crisantemo y la Espada, que es una reflexión más, es posterior a los libros de Lafcadio Hearn, naturalmente, pero es en esa misma línea, ¿no? Más moderno la construcción y todo, pero es esta línea. Sin entender eso, no se entiende a Japón, y lo que puede evocar es podemos ir al juicio de Manila, porque me parece que Yamashita es muy importante. Sí, claro que es muy importante. Déjame completar esto nada más. En esencia, porque duró dos años, decíamos que el proceso pivoteó sobre los temas remanidos, tratamiento de la población ocupada, tratamiento de prisioneros,
se inventaron algunas cosas bastante degradantes, como inculpar de experimentos humanos y todo, que es contra la unidad, creo que era 731. Sí, eso se le exoneró totalmente, el claro, doctor Ishii. Como hasta la Kempentai también. Pero la policía se pasaron de revoluciones Sí. porque quisieron atribuir experiencias fabulosas, fantásticas, etcétera, que quedaron descalificadas y tuvieron que dar marcha atrás. Por ejemplo, el canibalismo. Hablaban de que los japoneses hacían experiencias de canibalismo que habían ocurrido en la Melanesia, en la Polinesia, por razones desesperadas de supervivientes, que eran casos individuales, pero no que hubiesen sido motivo de esta unidad. Creo que era la unidad 731. 731, el teniente general Ishii Shino, pero era doctor en medicina y era especialista, era epidemiólogo. Él es el que inventa que las ratas portadoras de peste bubónica, que el arma bacteriológica es un arma dentro de una guerra total, con unos globos fueran a parar aprovechando los vientos a la costa canadiense norteamericana. Que llegaron algunos, pero no se propagó eso, lo aislaron. Aunque, perdóname, disculpa brevemente, en su momento los norteamericanos hasta ridiculizaron esa técnica japonesa, que conocían la corriente de vientos, entonces largaban un primitivo globo aerostático que, con un mecanismo de tipo relojería, cuando llegaba presuntamente a la zona boscosa de la costa oeste, se abría y dejaba caer efectos incendiarios, probablemente tipo fósforo. Se trató también con peste bubónica, pero fue un experimento. ¿Con las ratas vivas? ¿Con la rata volada? Con rata voladora. De ahí pero paradójicamente me tocó ver, cuando uno va hurgando por internet, documentales que hablaban de los desastres causados por incendios japoneses, con lo cual parece ser que los japoneses no fueron tan anodinos en sus... Fue silenciado y fue minimizado, pero algo se hizo. Ahora, este doctor, con todo su equipo, para que no cayera en manos del comunismo chino ni soviético, fue protegido por norteamericanos e indudablemente sus conocimientos pasaron a la oficina bacteriológica de Estados Unidos. Lo que pasa es que en el proceso vamos a tratar el tema de Yamashita, que es muy importante para el próximo bloque. En el tercer bloque, claro, cómo culminó el proceso y lo de Yamashita. Muy bien. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bueno, hubo un juicio también, el de Manila, dirigido esencialmente contra dos generales muy importantes, que eran el general Tomoyuki Yamashita y el general Homa,
Homa había estado más en la campaña del sudeste asiático en Birmania, pero también se lo enredó de una manera un poquito estrambótica a Filipinas para condenarlos a los dos por expresa decisión de MacArthur. ¿Quién era Yamashita, no? Nacido en 1885. En 1930 ya era teniente general, mayor general. Sabía alemán, entre el 19 y el 21. Acá en Argentina, mayor general significa general de brigada. Claro. Entre el 19 y el 21, agregado militar en Berlín y Berna. Después volvió en el 40 al Reich como agregado militar, enfrentado a Toyo. Era un hombre que más bien quería negociar, decía que la guerra no podía hacerse en dos frentes. Estaba en una posición similar a la de Yamamoto, a la de Yamamoto. Era el equivalente de Yamamoto en lo que era el ejército, tan brillante, digamos, como el otro. Y lo demostró. Estaba en Singapur, claro. Primero. Lo demostró en la campaña de Malaya, ¿no es cierto? Malasia. Del 8 de diciembre del 41 al 15 de febrero del 42, donde toma Singapur y rinde a los generales. Las más grandes derrotas de la historia, de toda la historia. Probablemente de toda la historia del imperio. Que tuvo, una característica geopolítica que lo señalaba el Haushofer de la Escuela Geopolítica de Múnich, que creo que él o uno de sus discípulos había observado que Singapur era vulnerable como isla, porque estaba pensada para una defensa marítima y no tenía previsto de que le pudiese sufrir por el estrecho una invasión terrestre. La lectura de Dix, porque geografía política de Dix figura este tema. Dix. Exacto, que es un discípulo de Haushofer. Y claro, evidentemente es así. Por eso los japoneses cuando atacaron Malasia, pusieron la flota, la flota japonesa estaba cercando Singapur y la guarnición inglesa esperaba el desembarco japonés. Y llegaron por la selva. Y Yamashita llegó con bicicletas para no hacer ruido por la selva, ¿no es cierto? Y 18.000 hombres y tomó una ciudad que tenía 70.000. Era un táctico de aquello, digamos. Excepcional. Pero por eso mismo había cierta envidia en el Estado Mayor, porque lo raleaban, lo mandaban a Chungking, después lo traían, pero en el 44, como ocurría a veces con Guderiano, con Rundstedt, cuando había que llamar a alguien porque las papas quemaban, lo llamaban a Yamashita para la defensa de Filipinas. Filipinas, después va a Filipinas. No tenía simpatía, por eso. Él va a Filipinas en el 44. Él regresa. Porque ya se viene la invasión estadounidense. Previamente lo había echado a MacArthur, que lo echa MacArthur. Que lo echa MacArthur es él. Yamashita, MacArthur está con la sangre en el ojo, vuelve y se enfrenta nuevamente a Yamashita, que hace una guerra de retirada, digamos, en las peores condiciones horrorosas que se pueden imaginar. El testimonio del doctor Morilla, médico militar, la retirada de Yamashita, donde dice, la salsa más rica es el hambre. Porque nosotros comíamos murciélagos asados. Yo me comía 15 por día, dice el doctor Morilla, ¿no? Esto está en Hastings, en Nemesis, muy buen libro. 15 murciélagos por día. Dice Murray Millet, en La guerra que había que ganar, que editó Crítica, dice, lo voy a leer textual porque me parece brillante. Al tiempo que desviaba los gritos de venganza dirigidos contra el emperador Hirohito y distraía la atención de sus propios errores que habían condenado a miles de filipinos en el 42 y el 45, porque la defensa de Marina fue terrible, pero lo hizo la Marina. Yamashita se retiró y dijo, no podemos defender la ciudad, porque además va a morir un montón de población civil, cosa que efectivamente ocurrió. MacArthur marcó la pauta de su casa de brujas al procesar, condenar y ejecutar a los generales Yamashita y Homa. Los dos japoneses tenían un crimen en común, haber demostrado más calidad de general que la autoridad que convocaba el proceso. Exacto. ¿No? MacArthur ordenó que Yamashita fuese ahorcado, muerte humillante que soportó con elegancia el más grande de los comandantes de campaña japoneses. Exactamente. MacArthur cedió ante las súplicas familiares y permitió que Homa fuera fusilado. Y para redondear esto, ustedes saben que Yamashita, cuando va a la horca, que es infamante, sobre todo para un militar de su categoría, ¿no? Lo mismo que pasó en Nuremberg. Exactamente. Regala su cinturón al coronel que siempre lo acompañaba, el coronel norteamericano, le dice, mire, se lo dejo como recuerdo porque este es el único que es tan gordo como para poder usarlo, porque Yamashita era enorme. ¿A quién? Al coronel norteamericano que siempre, que lo acompañaba, ¿no? Y el general Homa, que va ante el pelotón de ejecución, todo esto está en Nemesis de Hastings, ¿no?
pide como última voluntad ante el pelotón de fusión un vaso de cerveza, parece que le gustaba. Entonces se levanta el vaso de cerveza dirigido al capellán y al intérprete y en perfecto inglés dice: vamos, vamos, señores, brindemos, por favor, arriba esos culos. O sea, la muerte de estos dos es, digamos, de una, heroico y hasta irónico, ¿no? Sí, por eso, claro, exactamente, pero fíjate que en el año antes de terminar su periodo como emperador, antes de morir, Hirohito, ¿qué hizo? Hirohito, para los 40 años del fin de la guerra, empezaron a discutirse en Japón privadamente, ¿no? El hecho de erigir un templo y canonizar, digamos, llamémosle así, según el rito japonés, a los caídos y a los que habían ofrecido resistencia y que habían muerto en condiciones heroicas, y entre ellos ocupaban un puesto de honor, naturalmente Yamamoto, Nagumo, casi todos los que habían muerto en la flota, pero además los generales Yamashita y Homa, lugar eminente ocupaban, ¿no? Bueno, y Homa lo dice antes del pelotón de ejecución, dice, bueno, me juzgan por lo que pasó en Batán, que yo ni tenía casi noticia. ¿Y qué pasa con Hiroshima, Nagasaki y los miles de inocentes? ¿Quién es? Dice, Roosevelt o Truman el culpable. Sí, claro, casi irónico fuera la situación, ¿no? Bueno, el tema que se planteó con respecto a la legitimidad es motivo de controversia también hoy. El que fue primer ministro, Shinzo Abe, que lo asesinaron hace un año creo atrás, porque él fue 2 veces primer ministro, fue uno de los que mejor bajó la posición japonesa con respecto a los al proceso de Tokio, porque el Japón no reconoce la legitimidad de esos procesos. A diferencia de Alemania, el Japón lo considera, creo que oficialmente las expresiones que se señalaron de Shinzo Abe fue que el Japón no consideraba a los procesados criminales de guerra. Porque según la ley y las órdenes japonesas no eran criminales de guerra. Lo juzgó un país extranjero por delitos que inventó y todo. Y además, paralelamente, no tuvieron las garantías, como quien dice, procesales adecuadas a un proceso, que es lo que decíamos del primer momento. Pero esto que vos decís, no era un juicio. Oficialmente Japón, Shinzo Abe dijo esto oficialmente. Claro, es muy curioso. Lo planteó, por eso con Akihito, de emperador Akihito, no estaba Hirohito, porque fue no, esto fue ahora más reciente. La primera vez que fue en la década del 90, ya que él lo planteó, ¿no? Akihito, Akihito era el hijo, pero después de la guerra, como pasó con tantas otras cosas, empezaron a tratar de desempolvarse algunas cuestiones, pero más por efecto general que por práctica. El tema que se desempolvó hasta ahora de las mujeres de confort, el hecho de que se atribuía a los japoneses haber instaurado un mecanismo de captura y compulsivo de prostitución de las mujeres para los soldados japoneses. Pero fue en Extremo Oriente. Pero eso tuvo una contracara poco conocida. Cuando los norteamericanos se instauran en Japón, lo mismo que había pasado en Alemania, el porcentaje de atropello de la soldadesca norteamericana fue muy alto. Borracheras, hurtos, violaciones. Y se llegó a una situación paradójica. Los grupos vecinales japoneses reaccionaron organizándose. Tanto es así que pareciera que el propio MacArthur tuvo que poner intervención en eso, porque esos factores irritativos podrían provocar subversiones populares. Y entonces se les desarrollaba. Casi sucede eso después de Okinawa, en la base naval de Atsui, que es la base naval norteamericana. Pero sigue ocurriendo hoy en día, hasta hace poco ha ocurrido, no se salva, no pasa tiempo donde hay alguna violación, algún asesinato de mujeres por parte de soldados norteamericanos de la base de Okinawa. En la guerra de Vietnam, Guam era considerada rest and recreation de los marines, o sea, era trompada libre, digamos.
Sí. Así que esto... Pero este tema es importante porque el famoso tema de las visitas al santuario de Yasukuni viene de eso, porque es el santuario de los caídos en guerra, de los héroes de guerra. Entonces, estos asesinados en el proceso de Tokio, porque un juicio inválido es un asesinato, ¿no? Son reivindicados. Ahí está en esto que vos decís, por qué la protesta que hubo en ese momento y el emperador ni abrió no dijo nada, pero mantuvo lo que había cuando se canonizó, digamos así, el santuario de Yasukuni, a todos los que fueron ejecutados también ¿cómo se llama? En el juicio de Tokio. También incluye Toyo está, también está Toyo y todos los que fueron ejecutados. Entonces ahí hubo una protesta, pero la protesta no fue escuchada, por lo menos por el emperador, ¿no? Y poco después murió. Los abusos eran tales que hubo muchos jueces norteamericanos opuestos a esto y hablaron de linchamiento judicial, sin garantías procesales. Fue escandaloso. Lo que pasa es que piensen ustedes que era el momento de la victoria y el avasallamiento, porque era muy inmediatamente posterior a la guerra. Y que estaba la diferencia está... Y que estaba el freno de mano de alguna manera del claro, la diferencia que yo veo, me parece importante, es que mientras los alemanes hasta el día de hoy tuvieron que allanarse a la teoría de los vencedores y consecuentemente aceptar la versión oficial de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, en cambio, mantienen no solamente sus tradiciones, sino mantienen su impugnación al proceso de Tokio. Y por carácter transitivo, los argumentos japoneses son inmediatamente aplicables al proceso de Nuremberg, que era su homólogo. Si me permiten mínimamente hablar del proceso de Singapur, de enero del 46, porque los ingleses hicieron 133 procesos, sobre todo el de Singapur, en su área de influencia, además con la sangre en el ojo del tema de Singapur, justamente. Pero sobre todo buscando a gente de clase B. El proceso más importante, porque dio mucho que hablar, es el tribunal del capitán Gosawa Sadaishi. El capitán Sadaishi fue acusado con sus lugartenientes de maltrato, golpizas y sobrecarga de prisioneros indios. No olvidemos de que es cierto que los japoneses aplicaban prácticamente el mismo trato, muy duro, mucho más duro que el prusiano en su momento con la propia tropa, y más en el teatro de operaciones de Oriente, cosa que a veces prisioneros muy debilitados no podían, digamos, continuar con esa situación. Y se lo acusa al teniente Nakamura Kiryu de haber asesinado a un prisionero indio. Toda muerte es una tragedia, pero estamos hablando de un tribunal donde se ahorca a un teniente por un prisionero indio muerto, en donde se aplican las leyes británicas que los abogados japoneses, que por supuesto convocaron los ingleses, no tenían la más remota idea, pero además ni los ingleses sabían japonés, de los que estaban, ni los japoneses sabían inglés. Se necesitaba un grupo de traductores que además hubo una cantidad de errores en la administración del juicio, barreras idiomáticas, falta de intérprete adecuada, mala traducción de los testimonios y de los términos legales, en fin. El capitán fue absuelto, el teniente fue colgado y algunos otros a prisión. Pero digo, el tema de las falencias que hay en este tipo de juicios, por eso, pero fue más burdo todavía. Ese los vencedores, ¿qué les importa si se cometen injusticia? Basta que no figure legalmente. Desde ese punto de vista fue más burdo que Nuremberg, desde el punto de vista de que se pasaron por alto una serie de normas por desprolijidad incluso judicial dentro de lo que se había. Recordemos, no sé si estamos vencidos con el tiempo, recordemos entonces a los espectadores. En el proceso de Tokio Central fueron procesados 25 jerarcas japoneses que lo llamaban clase A. De esos, 7 fueron condenados a muerte, 16 a cadena perpetua, 1 a 20 años y otro a 7 años de prisión.
3 de los inculpados fallecieron, según el... ¿Eso es mío? Sí, no, te lo estoy acomodando. 3 de los inculpados fallecieron formalmente por causas naturales en prisión. Pero no hay que olvidar que hubo en total 5.700 procesados, de los cuales se ejecutó aproximadamente a 1.000. Entre 982. Creo que es importante recordarlo porque estas responsabilidades fueron prácticamente exclusivas de los norteamericanos, que eran quienes reunían el control político-administrativo de Japón, porque ahí no hubo ocupación cuatripartita como en Alemania. Ahí los que se apoderaron y decidían unilateral. Salvo en las zonas entregadas a la Unión Soviética. Claro. Y a China. Las pérdidas territoriales, bueno, fueron Taiwán, la mitad de Corea, las islas Sajalín en el norte y las islas Kuriles, que no le correspondían a Rusia. Después, la pérdida de Corea, que era un estado independiente, Manchuria, que fue desconocida, Taiwán, y Hong Kong, que Hong Kong cuando había sido ocupado había sido declarado. O sea, Japón perdió todas sus, incluso las islas del Pacífico que eran de Japón fueron reducidas a la zona metropolitana. Y esta última consideración, que es el tema de que, a diferencia de Alemania, los japoneses mantienen una reserva explícita y formal, institucional, sobre la ilegitimidad de estos juicios, porque están diciendo que los que acusaron no eran criminales de guerra para los japoneses, cosa que los alemanes no pudieron, no se atrevieron a decir, bueno, oficialmente. No sé, el objetivo, no sé si estará cumplido, fue dar en un solo programa compendiado este capítulo del proceso de Tokio, que en general es desconocido, porque con toda la laraca del proceso de Nuremberg se soslayó el atropello del proceso de Tokio, que en mi opinión fue tanto o más burdo que el del propio proceso de Nuremberg, ¿no? Perfecto. ¿Y qué vamos a ver en el próximo programa? La idea es que en el próximo programa no desatengamos, a mí me parece importante, estos episodios de la inmediata posguerra, porque son poco conocidos, poco tratados. La guerra terminó, pero el vía crucis que se desata sobre los pueblos vencidos no fue una cosa menor. Así que la idea nuestra es dedicarle el próximo programa a la ocupación aliada, si podemos, para no extendernos demasiado, tanto en Europa como en el propio Japón. Perfecto, hasta el próximo programa.